Estaba hablando en la clase de, a veces hay una tendencia de cambiar las cosas en las iglesias, pero no para bien, sino una tendencia como actualizarlas, modernizarlas, y ellos han sacado esta palabra que es muy común en el mundo, se llama reinventar. Reinventar, estoy reinventándome, dicen. Es algo que eso no es doctrina de la Biblia. Y hay gente que se está reinventando, ¿no? Hay iglesias que se están reinventando. Entonces, no, la palabra de Dios nos dice que busquemos por las sendas antiguas. Preguntemos por las sendas, preguntemos cuál es el buen camino. Y luego hay otra palabra que se llama la reingeniería eclesiástica. El hecho de que estemos listos para preparar a la iglesia a transformarla. La iglesia no necesita tener una transformación hacia lo moderno o hacia lo liberal. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios, a la Biblia, a las sendas antiguas, porque allí está el poder, no en todo lo que hoy pudiéramos hacer para atraer a las masas o a la gente, sino, como dice la palabra de Dios, en el poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, pues qué bendición esto, y gracias a Dios que podemos estar aquí esta mañana. Tremendo grupo y qué bendición. Esta mañana tuve la sorpresa de Moisés. Está por acá. Levanta tu mano ahí, Moisés. Ahí está Moisés. Que cuando empezamos aquí, en este otro lugar, él vino y estuvo un tiempo y se fue. Y bueno, después de andar en tantos otros lugares, finalmente dice, voy allá. Yo lo vi el miércoles, pero no lo conocí. Y yo estaba sentado ahí atrás, donde está el hermano Gustavo, en la parte de atrás, donde está Andresito. Ahí estaba. Y me dice que ya viene para quedarse, entonces vamos a ver. ¿Verdad? Ya le buscó por todas partes, parece que no encontró nada. Y a veces así somos. Andamos buscando en todas partes, pero como dice el canto, sin encontrar. Sin encontrar. Cuando en Cristo lo tenemos todo. Y qué bendición, si usted está aquí esta mañana, no tiene a Cristo, yo le invito, entréguele su vida a Cristo, y Cristo empezará a hacer las cosas diferentes en usted. Dele la oportunidad a Cristo, ¿verdad? Bueno, muchos aquí le hemos dado a Cristo la oportunidad y Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Nos ha cambiado, nos ha transformado y ha sido bueno con nosotros. No sé si puedas darme poquito agudo, si puede ver algo, hijo, allí que pueda darnos un poquito agudo. No sé, yo siempre me gusta más la tendencia al agudo que el grave. Como que mi voz es más joven, aunque yo no soy tan joven ya. Pero lo bueno que está aquí el equipo, y que lo pueden modular, lo pueden acomodar lo mejor posible. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Cada uno de ustedes es una bendición estar aquí, hermanos, en verdad, gracias a Dios. Hermano Cristian Pedraza también ya regresó. Qué buenas vacaciones. Me dice el hermano Cristian que ya la esposa y la hija ya no se querían venir, ni Mateo. Estaban disfrutando al máximo. Y bueno, qué bendición. Gracias a Dios ya están de regreso a casa. Y gracias a Dios, pues ocupamos trabajar, hermano Cristian, para seguir dándonos esas vacaciones. Si no, pues ¿cómo? Hay que chambearle ahora y darle. Marcos 4:35.
Vamos a ver allí, dice la palabra del Señor. O yo estoy mal, hermano, déjeme ver. Sí, ahí estamos. ¿Ya estamos ahí bien? Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y por último, versículo 41, entonces dice: temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Qué decían, hermanos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero hablarles en esta mañana: asegúrate que Jesús vaya en tu barca. Asegúrate que Jesús vaya en tu barca. Vamos a orar. Padre Santo, pido tu bendición para predicar tu palabra esta mañana. Nos ponemos en tus manos, pedimos la intervención divina de tu Espíritu Santo, que en todo momento nos asista y nos hable Él lo que ha determinado para esta mañana, compartir con su gente, su pueblo aquí. Estamos en tus manos. Gracias, y dejamos todo esperando tu bendición a través de la predicación de tu palabra. Te lo pido en Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. El lema de la Biblia, o el título de la Biblia que menciona este pasaje, lo llama: Jesús calma la tempestad. Pero yo le he puesto el título: que Jesús vaya en tu barca. Asegúrate que Jesús vaya en tu barca. La enseñanza en sí nos trae varias lecciones, varias enseñanzas. La lectura aquí de este pasaje nos trae varias enseñanzas que yo creo que podemos tomar en esta mañana, aprender en esta mañana, y podamos tener algún provecho espiritual. Sobre todo porque vamos comenzando prácticamente este año. Todas tus semanas son de principio de año y nos restan todavía 50 semanas de este año 2025, bastante tiempo, y es un buen tiempo para que nosotros estemos considerando que si el Señor nos da la vida, nos aseguremos que el Señor vaya en nuestra barca. No dejemos fuera a Jesús de nuestra barca. No dejemos que el Señor no entre a nuestra barca. La iglesia, la última iglesia, en el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias, la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea,
dejó fuera a Jesús de la iglesia. Pastor, ¿cómo sabe que está fuera? Porque dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Apocalipsis 3:20, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero esta es: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús está fuera de su iglesia? ¿Por qué Jesús está fuera de la vida de los cristianos de esa iglesia? ¿Por qué? Porque, de acuerdo al versículo, ellos se creyeron autosuficientes. Y cuando tú piensas que eres tan autosuficiente, no necesitas de nadie más. Te vales por ti mismo. Piensas que tienes todo lo necesario. Piensa que no ocupas la ayuda de nadie y que tienes lo suficiente que te ha costado a ti para tener lo suficiente para llegar a donde estás, y te crees que lo tienes todo. No tienes, como dice allí en los versículos anteriores, ninguna necesidad ni de Dios. Y así esa iglesia se sentía que no tenía necesidad ni de Cristo ni de Dios, y por eso automáticamente, por el error de su autosuficiencia en la cual ellos cayeron, sacaron a Cristo de su iglesia, sacaron a Cristo de su barca. Entonces pudiéramos cometer ese error. De repente a alguien nos puede ir bien en la vida por la bendición de Dios, y nos enfocamos tanto en las bendiciones y nos olvidamos del Dios que da las bendiciones. Y yo siempre he dicho, no es que la mano de Dios se haya cortado ni que las bendiciones de Dios hayan parado. Lo que pasa es que a veces es más difícil para Dios encontrar gente preparada en la cual derramar sus bendiciones, porque lo ha hecho por muchos para darnos lecciones a nosotros. Lo ha hecho con muchos y Dios los ha bendecido, y como ellos terminan es apartándose y alejándose del Señor, lo cual es un gravísimo error. No estabas preparado y te enfocaste tanto, o te enfocas tanto en las bendiciones, que te olvidas del Dios que te dio las bendiciones. Eso fue esta iglesia. Y sacaron a Cristo de la iglesia, pero Cristo, como ama a su iglesia, Él se entregó por su iglesia. Entonces Él está, dice, a la puerta y llama: aquí estoy, déjame entrar a tu iglesia, déjame entrar a tu barca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Cristo, entraré a él. Si alguno quiere, si alguno me invita a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia, si alguno quiere, abra la puerta y entraré, cenaré con él y él conmigo. No cabe duda, qué bueno es el Señor, amén. Ahora, regresando a asegurarnos que Jesús vaya en nuestra barca, en este pasaje encontramos algunas enseñanzas que creo que son buenas y convenientes. Por lo menos yo encontré 4, y creo que si fueran 5 no nos alcanzaría el tiempo, ni 6 menos, porque nos están esperando los tacos y también las tostadas y los hot dog y no sé cuánta cosa más, ¿verdad? Y en vez de ir y comer en otra parte, podemos comer aquí esta mañana. ¿O a poco no, Tommy? Entonces, vamos a ver estas enseñanzas, estas lecciones que nos da la palabra de Dios para asegurarnos que Jesús vaya en nuestra barca. ¿Está ahí conmigo? Amén. Lo primero es esta. Encontramos en este pasaje claramente definidas las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Las dos, repita conmigo, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es conocido como el Hijo del Hombre, es conocido como el Hijo de Dios. Dos naturalezas juntas en una persona.
Claramente definidas sus dos naturalezas. Esta unión se llama en teología hipostática. Es una unión que juntan en una persona la naturaleza divina y la naturaleza humana. Solamente eso ha sucedido en Cristo y en nadie más. No hay nadie más, solamente en Cristo. Están definidas. Por eso Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, estas dos naturalezas, por ejemplo, la humana, lo encontramos en el versículo 38, cuando nos dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un, ¿qué dice? Cabezal. ¿Cómo estaba Cristo? ¿Cómo estaba? Durmiendo. Porque humanamente todos necesitamos dormir. Cuando alguien no está durmiendo, algo no está bien en su organismo. Yo recuerdo el hermano Rodolfo, una vez nos surtió de unas vitaminas, unas supervitaminas, que nos quitaba hasta el sueño, nos quitaba el dolor, nos quitaba todo, nos quitaba el cansancio, nos quitaba todo, hasta el sueño nos quitaba. Y yo recuerdo, yo llegaba a casa después de trabajar 12, 13, 14 horas, y llegaba, me cambiaba, me bañaba, me alistaba y me disponía para descansar, para dormir, y no podía dormir. Y así fue, y otro día, y dormí unas 2, 3 horas, y yo como campeón, ¿verdad? Yo sé que cuando termine el servicio alguno va a preguntar: pastor, ¿cuál es esa vitamina? Empezando por el Tommy Hair aquí, ¿verdad? ¿Cuál es esa vitamina? Y la comprábamos aquí en la farmacia. No era por pedido, él la distribuía. Y entonces, y así hasta que llegué al punto de decir, yo creo que no está bien que no duerma, porque dormir 2 horas por 3 horas al día, por semanas, creo que algo me está faltando. Entonces le corté la cosa, y me acuerdo que eran 2 pastillas, entonces le corté a una y ya pude dormir 4 o 5 horas, y más o menos ahí le regulé, me adapté. Entonces, porque humanamente tenemos una necesidad de dormir. Cuando alguien no duerme, pueden pasar a un descontrol en su organismo. Ahora, yo sé que algunos otros tienen otro problema de dormir de más. Y no sé cómo se llama ese, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama ese problema? Cuando duermen de más, ¿cómo se llama? ¿Flojera o pereza? Algo así. No, como dice el hermano, es amor a la cama. Amor a la cama y a la almohada. Y entonces, sobre todo esta generación de cristal, ¿cómo les gusta la cama? Entonces tenemos las dos naturalezas en Jesús, y aquí vemos su naturaleza humana, que él estaba durmiendo sobre un cabezal, una almohada, dice, y le despertaron. Entonces él, como humanamente, como necesitaba comer, necesitaba descansar, necesitaba beber agua, también necesitaba dormir. Es el lado humano de Jesús. Él fue hombre 100%. Y no cualquier hombre, hombre perfecto también. Ya les conté la historia de los griegos, pero yo no lo voy a volver a contar, ya no tengo tiempo ahora. Luego, su naturaleza humana. Lo vemos allá en el versículo número 39, cuando dice: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. ¿Cómo le dijo? Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Es interesante cómo en este pequeño mar de Galilea, no es muy grande, es un lago en realidad. Cuando estábamos en Israel,
Nos subimos un barco y nos fuimos a la mitad del lago. Estábamos allá, de tal manera que se mira el otro lado, precisamente donde dice pasemos al otro lado. Se ve el otro lado, se ven montañas al otro lado del lago. Y cuando estábamos en medio de ese lago de Galilea, del mar de Galilea, se miraba más claramente las playas del otro lado. De este lado está Nazaret. De este lado del mar de Galilea, del lado de Israel, está Nazaret. Y de allí subimos al barco y nos metimos en ese lago, en ese mar, ese lago, mar pequeño. Pasa algo muy curioso. De vez en cuando, posiblemente como aquí, cada año o cada temporada, se levantan grandes tempestades, crueles tempestades. Parece un lago inofensivo, un lago que no pasa nada, pero en momentos y en tiempos se levantan grandes tempestades, todavía hasta la fecha. Lo que pasa es que ese lago es alimentado por las aguas del río Jordán, el río Jordán que desciende de los montes, no es Hebrón, Hermón, monte Hermón, el monte Hermón, y de allá de las laderas del monte Hermón surgen los arroyos, y de esos arroyos se van juntando y todos desembocan en el río Jordán, y ahí nace el río Jordán. Pero el monte Hermón tiene miles de metros sobre el nivel del mar, y en la parte de arriba, casi en buena parte del año, siempre hay nieve. Entonces la nieve se va derritiendo y eso es lo que provoca el agua que va bajando conforme se derrite la nieve, pero es frío. Entonces el frío del monte Hermón se cruza con los vientos del mar Mediterráneo y chocan esos vientos exactamente en el mar de Galilea. Y vientos fríos con vientos calientes provocan grandes vientos y grandes tormentas y grandes tempestades. Y levantan olas de 6, de 7, de 10 metros. Eso era lo que estaba pasando aquí, que estaban ahora en medio de una tempestad en este pequeño mar de Galilea. Y ahora los discípulos están preocupados y van con Jesús y le dicen: Señor, despiértate que perecemos. Y Jesús se levanta, reprende al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande, ¿qué dice? Lo que la palabra bonanza quiere decir, se hizo una gran tranquilidad y quietud. En medio de la tempestad, de repente ya hubo inmediatamente a la voz de Cristo una gran bonanza, gran tranquilidad, una gran quietud. Hacía unos segundos antes estaban tan preocupados los discípulos, los apóstoles, porque corrían el riesgo de perder la vida por esas olas impetuosas, inmensas. Pero ahí estaba Jesús, que como Dios es Señor de la naturaleza, es creador de los cielos y la tierra, y la naturaleza le obedece a su creador. Qué interesante, la naturaleza obedece a su creador. Y muchos de nosotros, de los hijos de Dios, no queremos obedecer a nuestro creador. Pero esa es otra lección y esa no la tengo anotada aquí. Y vemos entonces a Cristo en su naturaleza divina, reprendiendo al viento, enmudeciendo al mar, y el viento se calmó y se hizo una gran quietud, una gran tranquilidad. De tal manera que los discípulos se preguntaban en el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar, que dice? Ahora, interesante, todavía ellos no entendían del todo, lo puedo ver aquí, del todo no entendían
la naturaleza divina de Jesús. Por eso ellos preguntaron: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Este es Dios con los hombres. Dios hecho hombre, y habitó entre los hombres, y vimos, por eso Juan después escribió, dice, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Él es Dios. ¿Cuántos decimos que Él es Dios? Amén, amén. Segunda lección que tenemos aquí. Podemos ver, la segunda lección que yo puedo tener aquí es que Jesús siempre tiene el control de todo. Repita conmigo: Jesús siempre tiene el control de todo. Él dijo en el versículo 35, que fueron las palabras que Él dijo, vamos a ver ahí, dice: pasemos al otro lado. Él dijo. Y luego vemos en el versículo 36, vamos a ver el versículo 36, dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37, ahí dice, vean, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es lo que estaba pasando, el problema que pasó cuando están pasando al otro lado. Los discípulos están arriba de la barca, el Señor Jesús está arriba de la barca, pero el Señor Jesús está un poco apartadito. En el versículo 38 nos dice que estaba ¿qué? Y Él estaba en la popa. Ahora, es interesante la popa. En un barco, no sé cuántos sepan de esto, pero todo está en internet. Pueden usarlo para bien el internet. Está la popa y está la proa. La proa en un barco es la parte de enfrente. La proa. ¿La qué? Proa. Si la proa es la parte de enfrente, entonces la popa es la parte de, una lógica, es la parte de ¿qué? De atrás. Entonces, los discípulos estaban entre la proa y la popa, y estaban allí en esta tempestad y batallando porque el agua se estaba metiendo a la barca, y si se mete suficiente agua, una ola llega y aplasta y se llena la barca y se hunde la barca y pueden perecer. Y ahí estaban batallando los discípulos, pero dice, y él estaba en la popa y estaba durmiendo. Ya vimos su naturaleza humana. Dijo, bueno, mientras llegamos allá voy a echar una siesta, voy a descansar, voy a echar una dormidita. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Qué interesante, no estaba en la proa, no estaba en el medio de la barca, estaba en la popa. Lo que nos quiere decir eso es algo muy importante. Jesús siempre tiene el control de todo, aun cuando estaba dormido. Aun cuando dormía en su humanidad, Él tiene el control de todo. Ahora, escúcheme bien, por favor. Él estaba durmiendo, dice, estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Es interesante cuando estudias un poquito sobre el área de la popa. En el área de la popa está el timón, lo que dirige la barca. Está el timón donde se dirigen las hélices también ahora los barcos modernos, para guiar al barco hacia un lado o hacia otro lado. El que está en la popa está en el timón y es el que tiene el control. ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo en la popa. Y a pesar de que él estaba durmiendo, él siempre tiene el control. Qué importante es saber que aunque él está durmiendo allí, él nunca perdió el control de todo lo que estaba pasando. ¿Alguien me está escuchando? Entonces yo no sé
qué tan fuerte a veces se pudiera levantar tu tempestad o tu tormenta, o los vientos que peguen contra tu vida o que peguen contra tu familia. No importa qué tan fuerte venga esa tempestad o esos fuertes vientos, o qué tantas olas de 7, 8, 10, 11 metros o 15 metros se levanten sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. No importa, hay un Dios que todavía tiene el control de todo. Y Él permite que pase una cosa o pase otra cosa. Él lo permite. Cualquier cosa que venga a tu vida, Él lo permite. Y Él tiene el control de todo, para ayudarte, para bendecirte, para sacarte adelante. Él tiene el control de todo. Yo no sé usted, pero a mí me da mucha satisfacción saber que puedo confiar en alguien, en un Dios que tiene el control de todo, que tiene el control de mi vida, tiene el control de mi futuro, tiene el control de mi familia, de todo lo que me pueda pasar. Él tiene el control de todo. Y puede pasar de todo. Aquí era una tempestad. Puede pasar un accidente, puede pasar de todo, pero Él sabe el por qué y el para qué. Él tiene el control de todo. En todo Él tiene un propósito. Siempre. Tú como hijo de Dios debes de entender esto. Dios permitirá cosas que vengan a mi vida siempre con un propósito. Job dijo que no atribuyó a Dios, después de todo lo que le pasó, no atribuyó a Jehová su Dios despropósito. Y Job no lo entendía por qué pasó todo eso. Job no lo entendía por qué perdió toda su hacienda. Job no lo entendía por qué perdió muchos de sus siervos. Job no entendía por qué murieron sus hijos. No lo entiendo. Pero una cosa yo sé, que Dios tiene un propósito en todo esto. Y así debemos nosotros pensar y creer. No atribuiría a Dios despropósito alguno. A veces pensamos que nos quedamos solos en la tormenta, nos quedamos solos en la batalla, nos quedamos solos en la lucha. No, querido hermano, el Señor tiene control de todo. ¿Alguien me está escuchando? Él está en la popa, Él está en el timón. Él dice por qué rumbo debes guiar tu barca, por qué rumbo debes de evitar guiar tu barca. Él dice. Él tiene el control. Bájate de tomar el control de tu vida. Deja que el Señor tome el control de tu vida. Deja de seguir tomando tú el control de tu vida. Permítele al Señor que tome el control de tu vida. Por eso nosotros no creemos, como esa calcamonía decía hace muchos años, ¿verdad? Jesús es el copiloto de mi vida. No, Él no es el copiloto. Él debe ser el piloto de nuestra vida. El que guía nuestra vida, el que dirige nuestra vida. Él debe ser el que maneja nuestra vida, el que conduce nuestra vida, porque Él siempre tiene control de todo. ¿Cómo batalla el Señor con nosotros muchas veces? Porque mientras que el Señor dice, camina por aquí, mi hijo, lleva tu barca por aquí, mi hijo, y nosotros, no, Señor, yo la quiero llevar por acá. Y el Señor dice, no, hijo mío, no, hija mía, yo quiero que tú camines por aquí. Y nosotros, no, está bien que tú digas que camine por ahí, pero yo no estoy interesado ahora caminar por donde tú me dices, yo quiero caminar por acá. Y a veces somos cautivados por las vanidades ilusorias de este mundo y creemos que como brilla es oro, pero el dicho dice, no todo lo que brilla es oro. Pero nos vamos por ese rumbo y al final del tiempo nos damos cuenta, me equivoqué. Pues claro, porque Dios siempre tiene la razón. Nosotros nos equivocamos. Tercer lección. Vamos, ya casi se acaba el tiempo. Ustedes están allí, están metidos en la barca, ¿verdad? Y vámonos rápido. Tercera lección. Jesús reprende la falta de fe de sus discípulos. Nos dice en el versículo número 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis, que dice, fe? Esta palabra amedrentados, Jesús los describe, están amedrentados.
Pero muy pocos aquí sabemos qué quiere decir la palabra amedrentados. O tal vez a muchos sí sabemos, no sé. Amedrentados. ¿Por qué estáis amedrentados? Qué palabras, ¿no? Lo cual significa amedrentados, quiere decir que tenían temor, con miedo. Estaban atemorizados. Bueno, yo creo que a veces en las dificultades de la vida, de repente en nuestra humanidad podemos estar amedrentados, con miedo, con temor, aterrorizados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en esta circunstancia? ¿Verdad? El día viernes en la oración de varones me tocó orar con el hermano Evaristo, con el hermano Hugo, con el hermano Baltita. Baltita no sé si estaba orando o soñando, pero ahí estaba. Y con el hermano Juan Andrés también, y con el hermano Edgar. Y la oración del hermano Edgar, él pedía por su familia, porque estamos viviendo tiempos, los tiempos que vienen, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Así nos los advierte la Biblia también. Y él nos pedía que oráramos. En verdad, vienen tiempos complicados que pueden producir miedo y temor, estar atemorizados. ¿Cómo le vamos a hacer con esto? ¿Cómo le vamos a hacer con esto otro? Para nosotros lo importante es que el Señor tiene control de todo. Pero aquí los discípulos no lo entendían eso. Y tampoco, al no entender que él está en la popa y Él está en el timón y Él está guiando el barco, lo que no entendían eso, y entonces producía en ellos el hecho de estar atemorizados, aterrorizados. Y yo pienso igual, que de repente viene cualquier problema inesperado y de repente, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo salir de esto? Y entramos en una situación que no esperábamos vernos hace un mes, hace un año, hace 2 años, pero entramos. Y estamos amedrentados como los discípulos. Ahora, el remedio para eso es muy sencillo y a la vez muy difícil si no lo hacemos. Pero en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él, ¿qué dice? Mira, no importa lo que venga a tu vida, no importa cuánta tempestad se levante en tu vida, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él, ¿qué dice? Y Él hará. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Tú lo necesitas, yo lo necesito. Confianza. Por eso no tenían fe. Por eso estaban sin fe. Porque no confiaban en el Señor. Segunda cosa, necesitaban confiar en la palabra de Dios. Porque el Señor ya les había dicho en el versículo número 35. ¿Qué les había dicho? Dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Dígalo, pasemos al otro. Y si el Señor había dicho en su palabra: pasemos al otro lado, ¿qué iba a suceder? ¿Iban a quedar pereciendo a mitad del mar de Galilea? No. Ya el Señor había dicho: vamos a pasar al otro lado. ¿Alguien me está escuchando? Pasemos al otro lado. Entonces lo que ellos necesitaban no solamente encomendar a Jehová su camino, confiar en Él y Él hará. Tú necesitas y yo necesito, y los discípulos necesitaban confiar en las palabras que Él dijo. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿quién nos va a sacar del medio de la tempestad? ¿Quién? Es Dios y es su bendita palabra. Tenemos a Dios que debemos de confiar en Él, y tenemos la palabra de Dios que es verdadera y se cumple. Todo se cumplió, dijo Moisés. Todo se cumplió, dijo Josué. Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó nada de lo que Él dijo. No faltó nada de lo que Él prometió. ¿Alguien me está escuchando?
Por último, la cuarta lección, y es el tema de esta mañana: no dejes fuera a Jesús de tu barca. No dejes, este año 2025, no saques a Jesús de tu barca. No dejes fuera a Jesús de tu barca. En el versículo 36 nos dice lo que hicieron ahí los discípulos, algo bueno. Dice, y despidieron a la multitud, y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. O sea, ¿a quién le tomaron? A Jesús. En la barca, así como estaba. No te salgas de la barca. Le tomaron como estaba en la barca. No te bajes, Señor, de la barca. No te salgas de la barca. No te vayas a otras barcas. Quédate aquí en la barca donde estamos nosotros. Dice que había otras barcas, pero dice, los discípulos dicen, no, Señor, queremos que estés aquí con nosotros en la barca. Porque de alguna manera ellos sabían o entendían que si Jesús estaba en la barca, había alguien que les podía ayudar en cualquier cosa que pudiera pasar. Ellos sentían seguridad en ese viaje, sabiendo que Jesús iba en la barca. Cada vez que nosotros emprendemos un viaje, tenemos que ponernos en las manos del Señor y pedirle, Señor, ve con nosotros en este camino. Pero como luego decimos, ¿verdad? El Señor va con nosotros hasta cuando vamos a los 110 kilómetros por hora. Pero cuando vamos a los 120, el Señor se baja y nos deja que vayamos solos, porque el Señor va con las reglas y va con los límites de la velocidad. Todavía se puede hacer algo a los 110 kilómetros, a los 100 más, a los 90 más kilómetros. Se puede hacer algo. No puede terminar en una tragedia, pero a los 120 kilómetros no queda nada. ¿Alguien me está escuchando? Si pasa un accidente no queda nada. Entonces, asegúrate que Jesús vaya en tu barca. Estamos comenzando este año 1900, 2025. Estamos comenzando este año. Tenemos 50 semanas por venir. Yo quiero que Jesús vaya en mi barca. Yo no quiero ir solo en esta barca. Yo en esta mañana quiero decirle, Jesús, yo quiero que tú vayas en mi barca. Yo no sé cuántos aquí esta mañana pueden decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú vayas en mi barca también. Yo no quiero ir solo en la barca. Yo no quiero transitar este año solo. Yo no quiero hacer mi voluntad. Yo no quiero hacer lo que a mí se me pega la gana. Yo quiero que tú vayas en mi barca, Señor. Que tú tomes el control de mi barca, que tú tomes el timón de mi barca, que tú seas el piloto de mi barca. Yo quiero que tú vayas allí, que tu presencia esté allí, en mi barca, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi iglesia. Yo quiero que tú vayas ahí, enfrente, adelante, en mi barca, Señor. De ninguna manera te bajes, de ninguna manera te hagas a un lado, de ninguna manera me dejes. ¿Alguien me está escuchando? Y si ya Jesús va en la barca, pues no te bajes de esa barca también tú. No te bajes. El peor error que pudiéramos hacer nosotros es dejar la barca. El peor error que pudiéramos hacer es dejar a Jesús fuera de la barca, y cuando Jesús está dentro de la barca, de repente nosotros dejar la barca e irnos a otras barcas. Eso es el peor error todavía. Por un lado, no dejar a Jesús fuera de la barca, pero por otro lado, no abandones tú la barca. ¿Alguien me está escuchando? Mira qué tremendo grupo tenemos esta mañana. Qué bendición. Yo como pastor deseo que todos aquí vayamos transitando este año 2025 sabiendo que Jesús está con nosotros en la barca. Y que no importa cómo sea o cómo venga la tempestad o las tempestades en este año, no importa, si Jesús va en la barca, podemos transitar seguros. Pero necesitamos que Él vaya en nuestra barca. Y asegurándonos que Él va en nuestra barca, de ninguna manera cometer el error de nosotros abandonar la barca.
o querernos ir a otras barcas. Porque si ya tú tienes la seguridad que Jesús va contigo en tu barca, ¿por qué entonces quieres andar buscando donde no hay nada? ¿Alguien me está escuchando? Todo cerrado, todo cabeza inclinada, nadie viendo.